A los hermanos en Cristo y a todos los que nos escuchan por internet, les saludamos e invitamos a este púlpito virtual por el cual hemos decidido salir como iglesia si Dios lo permite, sugiriéndoles tener en cuenta el orden numérico de las prédicas, así podrán recibir secuencialmente el conocimiento de la palabra de Dios en su propósito eterno, que incluye su voluntad y su economía. Asimismo, considerando 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. 2 Corintios 2:17, que no negociamos con la palabra de Dios. Mateo 10:8, de gracia hemos recibido y de gracia lo damos. Tomamos en cuenta las diferentes versiones de la Biblia, incluyendo la Biblia Recobro, como también las revelaciones y pensamientos de hombres de Dios. Porque si Dios se los dio, entonces le pertenecen a la Iglesia, y nuestra misión es dar a conocer la palabra de Dios sin lucrar de ella. Jesucristo es el Señor. Bien, hermanos, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el siguiente. El quebrantamiento nos prepara para recibir la revelación del misterio de la voluntad de Dios. La prédica de referencia es la número 15 y lo que ustedes ven en pantalla es lo siguiente. Los que hemos experimentado el bautismo en Cristo, que es la confirmación del bautismo del Espíritu Santo y el inicio del bautismo en fuego, hemos sido quebrantados en nuestra carne, que es la expresión de nuestro viejo hombre, sabiendo que los elementos de la carne son el pecado y el yo, y que ambos se hicieron uno. El primero personifica a Satanás y el otro es la persona humana. Y la epístola a los Gálatas muestra claramente la relación entre un escogido y los dos aspectos de la carne en sus expresiones. Y dice: pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Pero en la práctica, la misma carta revela que el escogido todavía tiene la carne como tal, la cual no solamente existe, sino que es poderosa para oponerse a la voluntad de Dios. Pero al haber sido quebrantada la voluntad de su carne y aceptar el llamamiento del Señor, se constituye en un solo espíritu con Él, revelándose así el misterio de la voluntad de Dios. Mateo 3:11, Romanos 7:17 al 18, Gálatas 5:16 al 17, Efesios 2:3, 1 Corintios 6:17 y Efesios 5:32. Bien, hermanos, la prédica de referencia es la número 15, titulada La voluntad de Dios viene a sus escogidos mediante la enseñanza de la unción. En esta prédica habíamos dicho que todo escogido de Dios va a tener necesariamente en este tiempo una de las dos revelaciones que debe tener. Si una persona ha sido escogida por Dios, va a tener un encuentro personal con Cristo y lo va a tener que ver, no físicamente, sino en el espíritu. Por eso que Pablo, en Hechos 22:13, y vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. ¿A quién miró? Miró a Cristo. ¿Por qué? Porque él fue un escogido por Dios. Y todo escogido por Dios va a tener que ver a Cristo. Mira lo que dijo Pedro, cuando Dios le reveló su misterio. Y el misterio de Dios es Cristo. Vamos a Mateo 16:13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o algunos de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación se lo dio el Padre. Esa es la revelación que tiene que recibir todo escogido de Dios. No lo vamos a ver físicamente, pero es una experiencia difícil de describirla, que la persona misma lo experimente y dice: yo vi a Dios. Pero para ver a Dios
tiene que ocurrir algo. El hombre tiene que haber sido quebrantado. Necesariamente la persona va a ser quebrantada. Porque si no somos quebrantados, no vamos a poder tener la posibilidad de ver la segunda revelación. Muchos de los escogidos se quedan satisfechos con esta primera revelación y no avanzan más y siguen comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque quien se lo está dando es uno que tiene la serpiente dentro de él, porque otro tipo de comida no puede dar. Entonces, en la prédica de referencia habíamos hablado que la enseñanza de la unción es el medio para conocer la voluntad de Dios. Nosotros en esta primera revelación que tenemos, por ser escogidos de Dios, fuimos ungidos en el mismo acto que fuimos quebrantados. ¿Ustedes recuerdan el caso de Jacob? Todos en algún momento somos como Jacob. Tenemos un carácter fuerte, uno más que otros, porque cuando Dios hizo al hombre, Dios lo hizo a imagen y semejanza de Él. O sea, Él nos hizo una copia de Él, pero sin Dios. Pero cuando el hombre cayó, la descendencia de Adán ya no fue a imagen de Dios, sino a imagen de Adán, como dice el libro de Génesis 5:3. Por lo tanto, como todos descendemos de Adán, tenemos la imagen de Adán y ya no la imagen de Dios. Tenemos una imagen caída. ¿Y por qué caída? Porque lo que Dios puso de bueno, que era su réplica en la creación del hombre, esa réplica, esa imagen de Dios fue contaminada con la naturaleza satánica que es la rebeldía. Entonces todos somos rebeldes, todos sin excepción. Todos tenemos la misma raíz. Todos los males los tenemos todos por igual. Pero en unos se manifiestan, en otros están potencialmente allí guardados. Por eso que el Señor dice, no juzguéis a nadie, porque mira la viga que tienes en tu ojo, porque tiene la misma raíz. Entonces, en el libro de Génesis, vemos el caso de Jacob, 32, 24 en adelante. Así quedó Jacob solo y luchó con él, un varón, hasta que rayaba el alba. ¿Qué quiere decir? Que antes de ser quebrantados, luchamos con Dios. Venimos a la iglesia esporádicamente, o de repente alguien nos da la Biblia, o de repente escuchamos por ahí una canción cristiana, o de repente cuando nos pasa algo recién estamos pensando en el Señor. Es una lucha, pero la persona no sabe que está luchando contra Dios. Si es un escogido, solamente si es escogido, el Señor lo va a tocar en cualquier momento, lo va a derribar. Mira lo que dice. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. El muslo es la parte más fuerte del hombre. ¿Cuál es tu parte más fuerte? Que Dios lo tocó primero y luego lo derribó. Todos tenemos una parte fuerte. Esa parte fuerte es el eje de la vida del hombre. Ese eje en el quebrantamiento va a ser debilitado. Por eso Jacob solamente cuando fue derribado pudo agarrarse de Dios. La gente no se va a agarrar de Dios si primero no es derribado. Mira lo que trae consigo el quebrantamiento, porque en el quebrantamiento comienzas a salir de la oscuridad en la que todo el mundo se encuentra en tinieblas. Y en el 26, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ustedes saben que Jacob significa usurpador. Era un hombre aprovechado. Cuando él dice, no te voy a dejar si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Por qué dice has vencido? Si fue derribado por Dios. Y cuando Jacob le respondió, no te dejaré, se hizo uno con Dios. Si lo llevamos al Nuevo Testamento, se hizo uno con Cristo. Y en Cristo derribó a Satanás en su vida. Cuando pasa por toda esta circunstancia de quebrantamiento, en el 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Porque fue librada de ese poder satánico que lo tenía esclavizado. Y el 31, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Su andar era diferente. Comienza a andar de otra manera. Dios comienza a encaminarlo por el proceso de la santificación, para llevarlo por la senda espiritual. Entonces, a partir que tenemos la experiencia del quebrantamiento, estamos preparados
para que esa unción que recibimos al momento que fuimos quebrantados se convierta en la enseñanza de la unción. ¿Y qué significa la enseñanza de la unción? Significa que la unción recibida comienza a moverse en nuestro interior con dirección a nuestra alma. Y cuando eso ocurre, a partir que tenemos el quebrantamiento y hemos aceptado el llamamiento de Dios para salir de Efesios 5:14, porque el quebrantamiento nos pone en Efesios 5:14, miren lo que dice, por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. A partir que nosotros decidimos seguir al Señor, porque en el bautismo en Cristo estamos en esta posición. Interiormente el Señor nos habla y nos dice lo siguiente, Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y decía a todos. Algunos creen que se refiere a todo el mundo. No, se refiere solamente a los escogidos, para que den un paso más, para que comiencen a transitar el camino de santidad y tengamos una comunión íntima con el Dios Padre, porque en el bautismo en Cristo tenemos la comunión con el Hijo, como lo señala 1 Corintios 1:9, en la que hay una unión de vida. Pero Dios nos llama a tener una unión de voluntades para hacernos un solo espíritu con Él. Porque al tener el bautismo en Cristo, eres hijo de Dios, tienes la vida de Dios. Pero Dios quiere que tú vivas por esa vida, porque al vivir por esa vida, vas a vivir la vida más elevada que se pueda dar en la tierra, expresar a Cristo en cada acto de tu vida, en tu hablar, en tu andar, en tu vestir. Entonces, si nosotros queremos estar bajo la enseñanza de la unción, tenemos que tener el requisito de haber sido quebrantados, de aceptar el llamamiento de Lucas 9:23, sabiendo que como escogidos, Dios nos restituyó el libre albedrío, ese libre albedrío que se perdió en el huerto del Edén. Pero el tema que estamos tratando el día de hoy es el quebrantamiento que nos prepara para recibir la revelación del misterio de la voluntad de Dios. Después que hemos tenido la primera revelación, que es ver a Cristo, que es el misterio de Dios, necesitamos, hermanos, ver la otra revelación. Y la otra revelación tiene que ser la iglesia. 16:18 al 19 de Mateo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tenemos que ver la segunda revelación, porque cuando vemos la segunda revelación, entonces sabemos el propósito inmediato de Dios. Lo podemos leer, pero tenemos que verlo, porque si no lo vemos, no podemos tener el vivir más elevado aquí en la tierra. No lo podemos tener. Solamente aquel que lo ve puede testificar de lo que ha visto. Si no, son solamente palabras vanas. Mira lo que dice Juan 3:11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio, porque no lo has visto. ¿Cuántos escogidos de Dios se han quedado en Efesios 5:14 y no reciben la enseñanza de la unción y están capacitados por el quebrantamiento para conocer esta segunda revelación? Pero Satanás los entretiene. Hay un entretenimiento y una degradación en la iglesia. Tenemos una iglesia muerta, y Cristo no viene por una iglesia muerta. Cristo viene por la iglesia gloriosa, como dice Efesios 5:27. La iglesia que lo exprese a Él y lo represente, porque para eso nos eligió. ¿Y cuál es esa revelación? Que Dios se lo ha reservado solamente para los escogidos que han decidido seguir al Señor. Vamos a Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Esto tenemos que verlo. Como hemos dicho en otras prédicas anteriores, esta es la meta inicial, el hacernos uno con el Señor, para que Dios obtenga el Hijo varón, como dice Apocalipsis 12:5. Este es el gran misterio, Cristo y la iglesia. Cristo la cabeza y la iglesia el cuerpo de esa cabeza. Y el cuerpo expresa lo que hay en la cabeza. Por eso que la prédica dice que el quebrantamiento nos prepara para recibir la revelación de este gran misterio. Solamente lo van a recibir aquel que ha sido quebrantado. ¿Y en qué momento?
cuando deciden seguir al Señor. No todos los escogidos en este tiempo van a aceptar el llamamiento de Lucas 9:23. El que no lo haga en este tiempo, lo hará en el cumplimiento de los tiempos, que es en el milenio, en las tinieblas de afuera. De todas maneras, va a tener esa revelación. Pero es mejor que lo tengamos aquí, para tener la oportunidad de irnos en el arrebatamiento, cuando el Señor venga por su iglesia. Nuestro anhelo debe ser ese arrebatamiento, pero además, y para este tiempo, hacer la voluntad de Dios. Y no podemos hacer la voluntad de Dios si no tenemos esta revelación. Lo puedes escuchar, te lo pueden decir, pero no pasa nada si no lo ves. Cuando uno ha visto la iglesia, no puede estar deambulando de congregación en congregación, porque ya vio el cuerpo. Cuando uno es miembro, porque al ver la iglesia, nos vemos como miembro del cuerpo de Cristo. Y un miembro de tu cuerpo no se puede separar del otro miembro. Cuando tenemos la primera revelación, por tener la vida de Dios en nosotros, somos la familia de Dios. Pero como familia no podemos separar. El hijo puede dejar la casa, pero son familia, no se rompe el vínculo de sangre. Por eso que tenemos que dar el paso siguiente, de ver la iglesia, porque ahí somos miembros, ahí somos un solo hombre, ahí somos el hombre corporativo, en el que mutuamente nos necesitamos. Entonces, cuando hemos decidido seguir al Señor, vamos a estar constantemente bajo la luz de Dios. ¿Y cuál es esa luz? Vamos a Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Cuando somos escogidos de Dios y hemos dado el paso siguiente de seguir al Señor, entonces la fuente que está en nuestro espíritu, llena de todos los nutrientes de Dios, lleno de la gracia de Dios, nuestro espíritu comienza a fortalecerse. Nuestro hombre interior, que nuestro espíritu se comienza a fortalecer. Y vamos a Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior es nuestro espíritu. Comienza a ser saturado, comienza a ser lleno por el Espíritu de Dios. Y nuestro espíritu se fortalece. Y al fortalecerse, al llenarse el vaso, porque somos vasos, comienza a rebosar. Y cuando comienza a derramarse, eso se convierte en un manantial que procede de la fuente que está en nuestro espíritu. Cuando tenemos el manantial, significa que hemos decidido seguir al Señor. Y ese manantial comienza a regar nuestra alma, esa alma que está estéril, que no produce nada bueno. Ese manantial comienza a regarlo, como el río que dice en Apocalipsis 22, comienza a regar y lo transforma en buena tierra. Mira lo que dice el 22:1 de Apocalipsis. Pero después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente, como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Ese manantial que comienza a regar nuestra alma procede de la fuente del Espíritu. Y en el Espíritu está el trono de Dios. Esas son las aguas que se convierten en ríos que van a correr por nuestro interior. Vamos a Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, vamos al libro 10:10 de Juan, en su segunda parte. Yo he venido para que tengas vida y para que tengas en abundancia. La primera parte le pertenece a Satanás. Si hemos sido quebrantados, podemos tener ese manantial. Podemos salir de Efesios 5:14. Volvamos a Salmos 36:9. Contigo está el manantial de la vida. Tu tierra, que es tu alma, comienza a ser nutrido por ese manantial. Y esos ríos que correrán por nuestro interior son nuestras experiencias con Cristo. Son cuando comenzamos a disfrutar de la riqueza de Cristo. Y que son un alimento. Y que se va a traducir en ser conformados a la imagen de Cristo. Todo el mundo verá a Cristo en tu vida y en mi vida. Entonces podemos decir que tenemos el vivir más elevado que se pueda dar en la tierra. Pero todo parte del quebrantamiento. Porque dice, en tu luz veremos la luz. En ese quebrantamiento, que es el punto de partida para pasar al nivel más elevado de seguir al Señor, vamos a estar constantemente con esa luz. Vamos a Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa luz del mundo que ya no viene de afuera, cuando éramos inconversos, cuando todavía no teníamos a Dios, la luz del mundo venía exteriormente. Alguien nos hablaba la palabra, o quizás leyendo un folleto, o quizás escuchando una canción cristiana. Pero cuando ya somos escogidos por Dios, cuando ya tenemos el quebrantamiento, esa luz del mundo viene desde el interior y comienza a llamarnos la atención.
en cada cosa indebida que estamos haciendo. Señor Jesús, porque somos hijos de Dios. El Señor dice, sé santo porque yo soy santo. La palabra dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y nuestro anhelo debe ser ver a Dios en cada acto de tu vida. Entonces, vamos a estar constantemente bajo esa luz. Y esa luz es Dios mismo. Esa luz es Cristo como Espíritu. Cuando tenemos el bautismo en Cristo y hemos sido quebrantados, ahí todavía Dios no nos llama a sus hijos, aunque tengamos la vida de Él. Pero cuando estamos bajo la enseñanza de la unción, es porque ya nos ha sido revelado el gran misterio. Y los estamos constituyendo de Él, porque comenzamos a comer la palabra. Comenzamos a comer el alimento espiritual. Y cada quien se constituye de lo que come. No es suficiente estar en la presencia de Él. Debemos entrar en esa presencia. Debemos hacernos uno con Él. Porque cuando nos hacemos uno con Él, somos parte del nuevo hombre. Y si somos parte del nuevo hombre, entonces vas a escuchar decir de parte del Señor, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Porque está viendo al amado dentro de ti. Solamente lo complace a Dios, Cristo nada más. Tenemos que dar el paso siguiente. El quebrantamiento nos prepara para eso. No basta haber sido quebrantado. No basta haber roto el vaso. Hay que molerlo. Porque cuando somos molidos, vamos a ver el gran misterio de Dios revelado en nuestras vidas. 12:24 al 25 de Juan. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando Cristo fue muerto en la cruz del Calvario, Él se multiplicó. Cuando tú pones una semilla, eso va a producir mucho fruto. Pero esa semilla tiene que caer a tierra y morir. Y cuando muere, rompe el cascarón que lo envuelve para que salga la vida que está dentro de ella. Tuvo que ocurrir lo mismo con Jesús. Y por los pasos que pasó Jesús, tenemos que pasarlo nosotros. Mira lo que dice Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá linaje, verá descendencia. Pero para eso, primero tuvo que ser quebrantado. Y mira lo que dice, quebrantado, sujetándole a padecimientos. En el mismo capítulo, del mismo libro, en el versículo 5. Mas ser herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dale la gloria al que vive y si lo estás entendiendo. Somos quebrantados para pasar al siguiente nivel de ser molidos. Cuando tenemos el bautismo en Cristo y hemos sido quebrantados, nos constituimos en hijos, pero todavía no podemos heredarlo, porque cuando lo heredamos, nuestro vaso comienza a rebosar y se constituye el manantial en nuestro corazón, para que comience a regar toda nuestra alma. Mira lo que dice Romanos 8:17. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así como Cristo expresó a su Padre, juntamente con Él vamos a expresar la vida de Dios si pasamos por padecimientos. Pero no estoy diciendo que busquemos sufrir. No, que estemos preparados para ello. Cuando estamos preparados, el sufrimiento quizá no llegue. Y si llega, se va rápido. Miren lo que dice Job 19:2. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ahora ustedes entienden por qué nuestra alma le reclama a Dios. En el 6. Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Así como derribó a Jacob. Y cuando dice que nos envolvió en su red, que somos parte de Él. Y en el 9, me ha despojado de mi gloria y me ha quitado la corona de mi cabeza y me arruinó por todo lado y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. 42:2 en adelante. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Te vas a dar cuenta que Él puede cambiar tu vida de la noche a la mañana. Él puede cambiar tu vida en un instante, porque Él todo lo puede. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuánta gente habla desde un púlpito sin entender lo que está hablando? En el 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí se dio cuenta que él era un vil. Ante los ojos del hombre era muy educado, con una alta moral. La luz del mundo lo alumbró. Su vida fue purificada.
recibió los manantiales de vida y está en buena tierra. Va a producir buenos frutos. Vamos a tener un carácter elevado. Vamos a tener el carácter de Cristo. Vamos a 2 Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ese quebrantamiento es necesario, hermano. Ese es el primer paso que tenemos que haber experimentado. Porque en ese quebrantamiento el hombre está débil. Su parte fuerte fue quebrantada, fue debilitada, y no le queda otra sino agarrarse de Dios. Y solamente en ese quebrantamiento vamos a poder seguir al Señor. Cuando Jacob fue tocado en su muslo, en la parte más fuerte, en el eje de su vida natural, él se agarró de Dios y le dijo: no te soltaré hasta que no me bendigas, porque estaba débil. Cuando somos débiles nos agarramos de Dios. Ya no dependemos de nosotros mismos, sino de Dios. Cuando nos agarramos del Señor, nos agarramos de su debilidad, para que su poder se perfeccione en nuestras vidas. Por ese poder recibimos la vida de Dios, y por ese mismo poder se verá la vida de Dios en nuestro vivir diario. Mira lo que dice 2 Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Necesitamos salir de Efesios 5:14. Y estamos terminando. El quebrantamiento nos llevó hasta allí, pero es la base, es el punto de inicio para llegar a tener el vivir más elevado que se pueda vivir aquí en la tierra. Y si somos escogidos, el Señor no va a descansar hasta que termine su obra en cada uno de nosotros. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.